Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo número 5 del Evangelio de Marcos. En el capítulo anterior volvimos a repasar lo que estábamos estudiando en Mateo, pero con algunos detalles adicionales, principalmente lo que tenía que ver con la técnica de enseñanza de Cristo a través de las parábolas, para que ellos oyendo, oigan y no perciban si no quieren percibir, pero si quieren percibir, investigarán. Así que el Señor Jesús le decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. En esta oportunidad, el capítulo número 5 entra al tema de los milagros con más detalle. Principalmente hay 3 milagros en concreto en este capítulo número 5, como sería la liberación de los endemoniados de Gadara, la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer hemorroísa, que ya habíamos estudiado en el Evangelio de Mateo, pero Mateo es muy directo a lo que sucedió sin dar tanto detalle de lo que estaba ocurriendo alrededor de estos eventos. Simplemente Jesús liberó a 2 endemoniados, el Señor Jesús sanó a una mujer que tenía flujo de sangre y se detuvo para que la mujer reconociera que había hecho la acción de tocar el manto de Cristo, pero Jesús le aclaró que fue su fe, no fue tocar el manto, y la resurrección de la hija de Jairo, que Mateo no menciona como Jairo. Marcos sí lo menciona como Jairo, un principal de la sinagoga. Así que de inmediato abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 5, que también está en Mateo capítulo 8, y después veremos otra vez el evento de la sanación de los endemoniados de Gadara en el capítulo número 8 del Evangelio de Lucas, lo que serían los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Con la diferencia de que Marcos no menciona a 2 endemoniados de Gadara, sino a uno solo, después de la tormenta que se suscitó en el mar de Galilea, donde Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban desesperados. Entonces ellos llegan a la orilla de Gadara, al otro lado del mar de Galilea. Voy a colocar un momento el mapa para recordar un poco dónde estamos ubicados. Entonces, aquí ustedes pueden ver el cursor. Jesús estaba en Capernaum y van más hacia el sur, un poquito bajando hacia el sur. Sí, Gadara, evidentemente, hay un espacio de territorio que ellos debían haber caminado, pero el endemoniado de Gadara estaba cerca del mar de Galilea. Parece que había unos cementerios por allí y un criadero de marranos, y ellos llegan por este sector del sur del mar de Galilea, el territorio de los gadarenos, que en realidad era Decápolis. Todo esto le correspondía a Herodes. Herodes tenía Galilea, tenía parte de todo esto. Su hermano Felipe tenía un poco más hacia arriba. Y es en ese lugar donde se suscita el evento del capítulo número 5 del Evangelio de Marcos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Yo en muchas ocasiones les he mencionado que muchas enfermedades tenían que ver, o lo que los evangelistas, en el caso mayormente de Mateo, que narraba como manifestaciones demoníacas, en algunos casos las características hacen entender que posiblemente eran esquizofrenias o algún tipo de demencia, algún tipo de epilepsia, quizás una enfermedad normal como estar mudo o sordo, y decía, no, tiene un demonio. Bueno, esto también es un tema discutible porque evidentemente Satanás se manifestó a través de sus poderes o de sus demonios, de sus ángeles malignos caídos del cielo, para opacar el ministerio de Cristo. Y desde el capítulo 1 vemos cómo Satanás ha intentado manifestarse donde Cristo se presenta para tratar de cambiar o dañar un poco el ambiente de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero en este caso, el endemoniado de Gadara es particular porque, según lo que dice Marcos, este hombre, aparte de que vivía en los sepulcros, era un hombre que nadie podía atarle. Dice el versículo 3, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aún con cadenas, o sea, tenía una fuerza sobrehumana
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. En Mateo se dice que eran 2, pero aquí Marcos enfatiza uno en especial. No sabemos qué nombres tenían, ninguno de ellos 2. Desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. ¿Será que uno era más fuerte que el otro? Posiblemente. Y siempre de día y de noche daba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aparte de que tenía una fuerza extrema, el hombre se hería a sí mismo, estaba totalmente desquiciado y estaba en un lugar donde para un israelita, un judío, aunque estuviera del otro lado del mar de Galilea, en esos territorios orientales, para un judío, un israelita, era impropio estar frecuentando los cementerios. Sí, porque los cementerios, la muerte, pues es el resultado del pecado y la idea era tratar de mantenerse lo más alejado de eso, porque son cuerpos que están en descomposición, es un territorio que está contaminado de cadáveres. Así que este hombre estaba frecuentando allí, no sé si era que la gente lo llevaba para allá, lo amarraban allá o le gustaba estar allá. El hecho es que la manifestación de este hombre es lo que Satanás quiere para cada uno de nosotros. O sea, degradar al ser humano a lo máximo, mostrar hasta dónde el ser humano puede llegar a causa del pecado. Ahora, ¿cómo este hombre llega, o estos 2 hombres llegan a estar posesionados por los demonios? No lo sabemos. No sabemos nada de su vida pasada, no sabemos en qué tipo de cosas estaba metido, porque es que el demonio no se mete así porque me voy a meter en el cuerpo de este porque sí, no. Primero, la persona tiene que ser muy débil mental, ¿sí? Y segundo, debe estar metido en cosas turbias, cosas que tengan que ver con el espiritismo, o esté haciendo algún tipo de cosas que sean totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido. Yo dije en una ocasión que existen 2 tipos de demonios, los que se manifiestan externamente y los que se dejan dirigir por Satanás pero no lo manifiestan de manera externa, como echando espuma por la boca o los ojos enrojecidos o una fuerza extrema, sino que sus actitudes hacen ver de que en realidad el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Un ladrón, un criminal, un mentiroso, un blasfemo, un burlón. Son tipos de personas que se dejan utilizar por Satanás y parece son personas normales. Pero en realidad son instrumentos del diablo. Como dijo Jesús, el que no es conmigo contra mí es. Dice el versículo número 6, cuando este endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y esto es muy interesante porque el hombre parece que tiene una lucha interna. Está batallando contra sí mismo, o sea, sabe que está mal, pero no sabe cómo salir de su problema. No se siente bien en la condición que está, o sea, está totalmente fuera de sí, está totalmente descontrolado. Quizás Pablo lo expresó con las siguientes palabras. Pablo no había llegado a esa condición, pero Pablo decía, mira, lo que quiero hacer no hago, sino que hago lo que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, si lo dijo Pablo, que era un hombre fiel al Señor, imagínate la condición desesperada que estaba este hombre. Y clamaba a gran voz. Porque dice el versículo número 6 que se arrodilló, se postró ante Jesús. Este detalle no es menor. El hecho de que se haya postrado era porque estaba expresando con su cuerpo la necesidad de querer cambiar. Pero sus propias palabras no le salían, porque Satanás lo tenía tomado por completo. Entonces clamó a gran voz, voz de grito, que seguramente hizo que los discípulos se esparcieran. Porque tú te pones a ver todo el relato y los discípulos no aparecen y estaban con Jesús. Y el endemoniado a gran voz le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Le reconoció. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es interesante estas declaraciones. Imagínate el demonio mencionando al propio Dios. O sea que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Porque aquí vemos a Satanás diciendo no me atormentes. Porque decía, el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Ahora, ¿a quién le está haciendo la pregunta? ¿Al hombre o al demonio? ¿Cómo te llamas? Recuerden que los ángeles de Satanás en algún momento llegaron a ser ángeles del cielo. El libro de Apocalipsis lo muestra a Satanás como un dragón escarlata que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son los ángeles que siguieron las pretensiones de Satanás. Imagínate que Dios le da libertad a sus propios seres creados, a sus ángeles, a que decidan si quieren o no quieren pertenecer al reino de los cielos. Y esa misma libertad nos las da a nosotros. Lo cierto es que este hombre, posesionado por el demonio, le responde legión, porque somos muchos. Una legión como soldados romanos, bastantes.
y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. O sea que Satanás estaba feliz en ese territorio porque seguramente allí, en ese lugar, se estaban haciendo cosas totalmente inadecuadas en contra de los principios que Dios había establecido. Y eso también eran territorios de Israel. Era la parte oriental, pero eran territorios de Israel. Entonces allí se estaban haciendo cosas malas, terribles, que Marcos no se pone a indagar qué era lo que se hacía, pero Satanás dice, me quiero quedar aquí. Y si Satanás se quiere quedar aquí es porque está cómodo aquí, porque lo que se está haciendo le agrada es a él, no a Dios. Versículo número 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Imagínate, ya aquí hay una pincelada de lo que estaba sucediendo. Si había algo indigno para un israelita, para un judío, era tener animales inmundos. Y en este caso, tener tantos, lo que nos muestra es que lo tenían para el comercio. O sea, cuando hablamos de animales inmundos, evidentemente estamos refiriendo de aquellos que se consumen o que la gente consume, pero no debiera consumirlos. Tú ves, por ejemplo, Levítico 11, donde Dios dice, estos animales se pueden comer y estos no. El plan original de Dios es que el ser humano no coma carne. Lamentablemente el pecado ha degradado hasta los alimentos que son sanos. Entonces, en algunos casos nos toca que comer carne, pero evidentemente el cuerpo se va degradando poco a poco. Y ya que el ser humano come carne, Dios le dice, ok, vas a comer carne, pero esto es lo que vas a comer. Y nos menciona los animales terrestres, los animales acuáticos y las aves. Dice, de estos sí y de estos no. ¿Quién es el que establece el régimen alimenticio? Dios. Ahora, ¿qué hacían israelitas apacentando una cantidad exorbitante de cerdos? Dice que habían como 2000 cerdos. ¿Tú crees que eso eran los cerdos que tenían ellos para que se comieran la basura de la casa? No, los tenían para el comercio. Era su sostén de vida. Quizás ellos no lo comían, pero lo comercializaban. Eso es como que yo no tome licor, pero tengo una licorería y que otro lo compre. O sea, yo no me hago el daño, pero le hago el daño al otro. Y haciéndole el daño al otro, estoy ofendiendo a Dios. Entonces, dice el versículo 12 que le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Matar los cerdos para echarle la culpa a Jesús, que fue lo que sucedió. Y Jesús se lo permitió, porque en realidad Jesús también sabía lo que se estaba haciendo y prefirió que esos animales perecieran. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, que ya sabemos que eran dos, pero aquí se menciona uno solo. Estaba sentado, los dos, pero aquí se menciona uno. Sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, el Señor le había sanado y eso debió haber sido un motivo de gozo, porque este hombre atormentaba a las personas con los gritos que pegaba y que lo amarraban y no podían. O sea, que era un dolor de cabeza. Pero les dolía más los cerdos que la sanidad de un hombre que había sido liberado del demonio. Estaba vestido en su juicio cabal y aún así ellos tenían miedo por lo que estaban viendo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo que había sucedido con los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. En lugar de decirle, quédate y ayúdanos porque tenemos muchos problemas, le dijeron al Señor Jesús, mejor vete de aquí. Y como Jesús no obliga a nadie, pues él decidió irse y se montó en la barca. Y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lógico. Si yo hubiese tenido esa misma experiencia, yo también le hubiese dicho a Jesús, Señor, yo me quiero ir contigo. Y aquí viene una respuesta del Señor Jesús que uno dice, bueno, a veces el Señor Jesús tiene unas maneras propias de Él de responder como Dios, y Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Humanamente nosotros decimos, Señor, yo me voy contigo, porque es que me hace bien estar contigo. Pero Jesús dice el versículo 19 que no se lo permitió, sino que le dijo, mira, vete a tu casa, que seguramente tienes familia.
Seguramente tienes hijos, tienes esposa, tienes padres, no sé, vete a tu casa primero. Ve a los tuyos, a los de la comunidad donde frecuentabas, donde ellos sabían que tú tenías una condición deplorable y que seguramente estaban sufriendo por ti. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Ahora, ¿qué conocimiento tenía este hombre de los escritos del Antiguo Testamento, de la Tanakh, de la historia de Moisés y de todos los profetas anteriores al cumplimiento mesiánico? No lo sé, porque no sabemos exactamente qué tipo de vida llevaba este hombre. Pero hoy nosotros podemos poner como excusa: Señor, yo no tengo suficiente conocimiento, estoy recién plantado, soy un nuevo creyente, no conozco mucho, pero tienes algo muy poderoso, que es tu testimonio personal. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús? ¿Y quién eres ahora? Y es que tu testimonio es el sermón más poderoso. Evidentemente no se ensalza el pecado al momento de testificar. Se dice con tristeza: yo antes hacía esto, pero con la ayuda del Señor he salido de esto, y si yo salí de esto, tú también puedes salir, porque a mí me liberó Jesús. Y eso era lo que este hombre iba a decir en su casa, en su territorio y a todos lados que fuera. O sea, el Señor lo puso como un predicador, y que su sermón fuera: yo soy el testimonio de una liberación. Y si tenía algún conocimiento de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, iba a decir: ese es el Mesías, porque me sanó. ¿Ustedes se acuerdan del endemoniado ese que estaba allá? Ese era yo. No hay nada más poderoso que el testimonio personal. Todos tenemos un testimonio para contar. Todos tenemos una historia dolorosa. Todos tenemos experiencia de malas decisiones. Pero en el momento que aprendimos a conocer al Señor Jesús, que Él entró en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo, podemos decir: yo antes era, pero ahora soy otra persona gracias a mi Salvador. Y eso ayudará a otros que estén en una condición parecida. Versículo número 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que es el territorio que mostré al principio en el mapa, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que no podemos callar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como a Jesús no lo aceptaron en Gadara ni en esos contornos de Decápolis, Jesús se fue, cruzando el mar de Galilea. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Marcos es muy enfático en esto de que había mucha gente alrededor de Cristo. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, cosa que Mateo no lo menciona así. Dice un principal, un hombre importante. Y como ya sabemos, con todo lo que hemos venido leyendo, incluso aquí en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús no era el santo de devoción de los fariseos ni de los escribas. O sea, no lo veían como el Mesías, no lo veían como un maestro, buscaban la manera de tentarle. Y el hecho de ver a un principal de la sinagoga buscando a Jesús es porque su caso era desesperado. Se dio cuenta que sus tradiciones, se dio cuenta que sus enseñanzas, se dio cuenta que lo que estaba viviendo su hija principalmente no iba a encontrar solución si él seguía teniendo una actitud renuente hacia un hombre, porque lo veían como un hombre, que hacía sanidades y que hablaba con el poder de la palabra. Entonces, en su desesperación, en el último momento, la última opción que tuvo Jairo fue buscar a Jesús. Cuando ya agotó todas las fuerzas, las energías, los recursos, busca a Jesús. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Hay algún parecido entre el endemoniado de Gadara y Jairo? Sí, que los dos se postraron ante Jesús. Los casos son diferentes, los dos están desesperados, uno en una situación, otro en otra. Uno más desfavorable, el endemoniado de Gadara, este más favorable porque tenía una posición económica estable. Pero al igual los dos tenían impotencia, no podían solucionar sus problemas por sí mismos. Así que Jairo se postra a los pies de Jesús. No importándole lo que dijeran los demás compañeros, él tiene un problema y su última opción fue Cristo y ya no tiene más opciones. ¿Debió haber sido la primera? Sí, pero el ser humano a veces busca ayudas por otros lados. Y ya que hay una lección para nosotros. Incluso como cristianos a veces buscamos a Cristo como nuestra última opción, cuando debe ser la primera. Y yo entiendo que personas que no son creyentes pues busquen solución de otra forma. Pero nosotros que creemos y estamos seguros que Jesús es
nuestro Salvador, debe ser siempre el primero en todo. El primero, el último y el mejor. Entonces Jairo le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, Jesús, y le seguía esa gran multitud. Le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años, esta fecha es importante, 12 años, ella padecía de flujo de sangre. Tenía ese flujo constante allí, 12 años. Quizás era joven y ya la misma condición la había deteriorado mucho. Dice el versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, sí había médicos que trataban el asunto, pero no encontraban la solución. Ahora, no era quizás que no la encontraban, sino que es posible que no quisieran encontrarla tampoco, porque dice que había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes iba peor. ¿No pasa a veces lo mismo el día de hoy? Hoy la medicina, vamos a estar claros. Yo sé que hay muchos médicos que son de vocación. Yo sé que hay muchos médicos que aman lo que hacen. Pero vamos a estar claros que la medicina, al igual que muchas instituciones en este mundo, se han vuelto un negocio. Donde si no está el dinero por medio, no hay nada. No hay medicina, no hay tratamiento, no hay atención, no hay consulta. Esa es la realidad. En algunos países no hay medicina gratuita. En otros sí. Pero en su gran mayoría, los médicos saben que si no cobran, es posible que no puedan vivir lo que ellos quisieran vivir. Aunque hay siempre algunos, no voy a decir todos porque hay casos de casos, que son capaces de dar todo lo que tienen con tal de ayudar a las personas. Así que hay de todo en esta vida. Lo cierto es que el relato dice que la mujer gastó todo lo que tenía y antes iba peor. O sea que la medicina no le había ayudado en nada. Entonces cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Porque ella decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. O sea que en este caso, la mujer no es que tuvo a Cristo como última opción, sino que desde hace 12 años está tratando de sanarse. Y es allí, en esa circunstancia, cuando ya lo ha perdido todo, cuando ya no ve más solución a su problema, escucha que hay una solución. Y fíjate que tenemos 3 casos diferentes, pero en los 3 casos la situación es desesperada. Uno ve a Jesús por primera vez, lo reconoce. Otro ya había escuchado, pero no lo busca de primero, sino que lo busca ya cuando ya todo está prácticamente perdido. Y esta mujer que no sabía nada de Jesús, cuando lo escucha, va y lo busca de una vez. Porque ya igual no tenía nada que perder. Pero desarrolló una fe de decir: yo, si soy capaz de llegar a ese hombre que dicen que sanó un paralítico y que ha ayudado a muchas personas, pues yo voy a agotar mi último recurso y voy a buscar la sanidad. Si tan solo pudiera tocar, yo estoy segura que él me va a sanar. Es decir, ella desarrolló fe. Y fue esa fe la que le dio sanidad. Fe en Jesús, no fue el manto como tal. Dice el versículo número 29, y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Evidentemente que Jesús lo sabía, pero entonces estaba haciendo para que la mujer misma confesara. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Si Jesús lo sabía, ¿por qué miraba hacia los lados como si no supiera? Porque quería que la mujer misma expresara su testimonio. Entonces aquí vemos 2 testimonios: el testimonio del gadareno y el testimonio de la mujer. O sea, tú no te puedes ir después de haber recibido las bendiciones del Señor y quedarte callado. Por eso es que nosotros debemos contar lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque ese testimonio va a ayudar a otros. No podemos quedarnos callados. Si algo nos enseña este capítulo, número 1, que Cristo es la solución, y número 2, cuando hemos encontrado esa solución a través de Cristo según su voluntad,
Entonces tenemos que compartirlo, no ser egoístas con los demás. Versículo número 35. Mientras él aún hablaba, me imagino que el pobre Jairo, desesperado, porque dice que la hija estaba agonizando. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. O sea, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué molestas más al maestro? Y aquí nos indica que no había un concepto claro de la misión del Mesías. O sea, el Mesías siempre fue visto como un guerrero que vendría a quitar el gobierno de Roma y a darle autoridad política a la nación de Israel. Ok, el Mesías puede tener esos dones de sanidad, pero ya la muerte ya no hay solución. Entonces ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahora, hoy en día mueren muchas personas, cristianos y no cristianos. Y como está el mundo hoy en día, la muerte, en cierto sentido, porque un verdadero hijo de Dios no desea la muerte, los hijos de Dios quieren vivir. Pero la muerte es un acto misericordioso también de Dios, porque el mundo cada vez va de mal en peor. Y como la muerte es un sueño, y como nosotros no vamos a sentir el tiempo que transcurre, al bajar a la tumba, que no vamos a ningún otro lado, cuando bajamos a la tumba, cuando el Señor nos resucite, nosotros no vamos a percibir todo el tiempo que pasó, sino que lo primero que vamos a ver es a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y bien lo decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero como el Señor tenía que mostrarles a ellos, mostrarles realmente cuál es su misión aquí en la tierra, el Señor hizo muchos milagros. Se mencionan 3 resurrecciones: la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, que lo estamos leyendo en este momento, y la resurrección de Lázaro, que todavía no lo hemos leído porque Mateo ni siquiera lo mencionó. Hay 3 resurrecciones, mostrando que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Si Jesús no hubiese hecho esas resurrecciones, nosotros hoy tuviéramos dudas acerca de la resurrección. ¿Pudo haber hecho más? Sí, pero no lo sabemos. Tenemos estas 3 evidencias. Ahora, ¿nosotros tenemos el poder para resucitar personas? No, porque nosotros no somos Jesús. El único que puede hacerlo es Él, y lo hará en su segunda venida. Y en este caso iba a resucitar a la hija de Jairo. Entonces cuando le dicen a Jairo: mira, tu hija ha muerto, ya no moleste más al maestro, Jesús le dice: mira, no tengas temor, cree solamente, cree que realmente yo tengo el poder sobre la muerte. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban, que se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y esta declaración es muy interesante. El que está hablando es Jesús. No está hablando Marcos. Marcos está narrando las palabras de Jesús. Esta declaración es, mira, confirmatoria de todo lo que nosotros hemos venido diciendo con respecto al estado de los muertos. Es confirmatoria. Jesús dijo: no está muerta. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de la muerte? ¿Cuál es el concepto que tenemos de la muerte? Se nos ha enseñado popularmente que los muertos buenos se van al cielo y los muertos malos se van al infierno. Eso es la enseñanza popular. ¿Qué concepto tenían los judíos? Quizás tenían conceptos parecidos. El hecho de que los judíos hayan tenido un concepto parecido al que nos han venido enseñando a nosotros no quiere decir que sea verdad. Porque Jesús les está diciendo: la niña no está muerta. Si el concepto de que las personas buenas se van directamente al cielo, Jesús le hubiese dicho: ¿para qué lloran si ella ya está con el Padre en este momento? Ya ella está ya feliz y le está viendo. Pero Jesús no dijo eso, está durmiendo. Entonces, ¿para dónde se fue lo que la gente dice el alma de la niña? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Primero que tenemos un concepto errado del alma. El alma es la unión de este cuerpo, de esta materia,
con el aliento de vida que nos proporciona Dios. Ese es el alma, somos un alma viviente. Cuando ya ese aliento de vida sale, porque ya no tenemos más aliento, que es aire, ruach en hebreo, o neumatos en griego, tenemos aliento de vida. Pero no, el alma no va vagando a ningún lado, no se fue a un purgatorio, ni se fue a un limbo, ni se fue a ningún lugar. Jesús dijo, está allí inconsciente durmiendo. Tú sientes el tiempo cuando duermes. Tú te vas a algún lado cuando duermes. Lo más que puedes hacer es soñar, pero no te vas a ningún lado. Yo he sido muy enfático con el tema del infierno y lo voy a seguir haciendo hasta el último capítulo de Apocalipsis. Porque en 962 capítulos que hemos venido leyendo de la Biblia, cada vez se corrobora más que la muerte es un estado de inconsciencia. En estos días alguien me escribía, porque yo he hablado mucho de este tema, pero en diferentes capítulos según lo que el capítulo va enseñando. Me decía, el infierno sí existe, me dijo una señora, no sé si será joven o mayor, me dijo, el infierno sí existe, pídele a Dios que te lo muestre. Mira, si yo le voy a pedir a Dios que me muestre algo, lo menos que le voy a pedir es que me muestre el infierno. Si Dios te dice, pídeme lo que quieras, ¿tú crees que yo le voy a pedir, muéstrame el infierno? No, muéstrame el cielo. Muéstrame la patria celestial. Muéstrame un mundo donde no haya pecado. ¿Me vas a mostrar el infierno? No. ¿Para qué yo voy a querer ver eso? Si es que existe, pero no existe. Ahora, que habrá un castigo de fuego cuando el Señor venga a impartir un juicio de muerte eterna, sí, porque Él es fuego consumidor y las personas no lo van a resistir y será una muerte eterna. Pero en este caso, en el caso de la niña, como ella no se fue a ningún lado, sino que está allí inconsciente, las personas, cuando Jesús le dijo eso, las personas se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. Y Él los echó fuera a todos y tomó aparte al padre y a la madre de la niña y los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña, ahí en el cuarto, muerta. Tomando a la niña de la mano, le dijo Talita Cumi, que esto es arameo. Y entonces Marcos lo traduce al griego para que la gente lo entienda, porque la gente no entendía, algunos quizás del extranjero no entendían el arameo. Y esto significa, niña, a ti te digo, levántate. En realidad, Talita, estuve por ahí leyendo un comentario de la guía esa de Marcos que les mostré en estos días, una guía, que si ustedes quieren recibirla, no la tengo aquí a la mano. Tengo una guía digital donde explican todos los capítulos de Marcos, día por día, ¿sí? Día por día, con una temática. Si quieren recibirlo, me lo pueden pedir al WhatsApp. Y el escritor del comentario dice que la traducción más correcta para Talita es como corderito, era como un gesto de cariño. Como cuando uno trata a los niños con un cariño, con una frase coloquial que en diferentes países se dice de diferentes cosas, ¿no? Entonces era un gesto de cariño, como pequeño corderito. Un gesto de amor. Pequeño corderito, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y la niña tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo de sangre? ¿Cuántos años tenía enferma? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. El mismo tiempo. Prácticamente paralelos, mientras la mujer estaba sufriendo una enfermedad, una niña estaba naciendo. Todos tenemos problemas diferentes, pero todos podemos encontrar la solución en una misma persona, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 42, luego la niña se levantó, andaba, tenía 12 años. Las personas se espantaron grandemente, pero Él les mandó, las personas, los 3 discípulos y el papá y la mamá de la niña. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. Que mira, está viva, no está muerta, no es un espíritu, no es un espanto, es tu hija. Dale de comer a la niña. Bueno, eso de no se lo digas a nadie, si los que estaban allí fueron testigos de que la niña estaba muerta y después la iban a ver caminando con la mamá, cuando iban a hacer algún tipo de diligencia, mercado o cualquier cosa donde fueran a ir, se iban a dar cuenta que era la misma niña. Pero la idea no era hacer de esto un alarde,
Porque ya sabemos lo que Jesús tenía en su propósito hacer. Quería que lo buscaran no por los milagros que hacía, sino por las enseñanzas que presentaba en cumplimiento de las promesas del Señor. Y esto es una lección para nosotros, porque hoy en día hay congregaciones que están ofreciendo milagros. Jesús no ofrecía milagros. Jesús ofrecía salvación. Nosotros no podemos estar publicando en nuestras iglesias Noche de Milagros, porque en algunos casos se vuelven primero un show y segundo una mentira, brindándole falsas esperanzas a las personas. El Señor provee salvación. Si es su voluntad, traerá sanidad. Pero esa sanidad debe venir con un compromiso de fidelidad. Cuando Jesús decía, vete y no peques más. No cometas más pecado para que no te venga algo peor. No estamos hablando del caso de la niña, estamos hablando de otros milagros que el Señor hizo con otras personas. No lo digas a nadie, no estés ofreciendo milagros a nadie. Porque entonces vamos a crear una perspectiva de que Jesús es simplemente un taumaturgo, un sanador, un curandero. Y si no me hace el milagro, entonces no creo en él. Entonces nosotros no podemos condicionar a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a la deidad en pleno. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad y saber que Él provee una solución para nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, lo primero que quiere es salvación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Que nuestra verdadera intención sea buscar a Jesús, no tanto por lo que nos pueda hacer, sino por lo que ya hizo. Por lo que ya hizo. O sea, si reconocemos que Jesús ya hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos ser salvos, lo demás es añadidura. Muchas más lecciones podemos aprender de este capítulo. 3 personas diferentes, 3 circunstancias diferentes, 3 problemas dolorosos según la experiencia de cada uno. Pero hubo un factor distintivo en cada uno de los 3, que los 3 se postraron ante Jesús para reconocer que la solución estaba en Él. ¿Dónde consigues tu solución hoy en día? ¿A quién buscas primero cuando estás en dificultades? ¿Qué tipo de problema tienes? Jesús está con nosotros en este momento ayudándonos. Y si vemos a Jesús como la solución a nuestros problemas, esperando que se haga su voluntad y no la nuestra, entonces nuestra fe se fortalecerá y aprenderemos a vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en este canal de esperanza. Así que no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y por supuesto compartir estos videos con otras personas.